Platicaba en la semana con nuestro hermano Isidro y yo le decía que a veces Dios nos habla de diferentes formas, nos da oportunidades para que nosotros podamos predicar su palabra, y a veces pensamos que son obstáculos y como decía nuestro hermano, que hay ministerios que a cada persona se le da o el peso que él se le lleva para a uno compartir. Y mira, y ahora que lo conocemos, que sabemos que Dios está obrando allá en los reclusorios. Recuerdo hace muchos años que el Señor a mí también me llevó ahí a compartir en el Femenil de Santa Marta, y después compartimos en el Reclusorio Oriente. Y nos damos cuenta que a veces el Señor va a seguir haciendo la obra, aunque tú y yo no participemos, con los indigentes, con los desplazados, con aquellos que están fuera de su país. Dios siempre va a usar a personas para que lleven consuelo y esperanza a esas necesidades. Entonces, yo agradezco hoy a nuestro hermano porque hoy nos visita y que nos haya compartido esta especialidad de que el Señor sigue haciendo la obra en la iglesia. ¿Sí, hermanos? Vamos si quieres a Santiago, ahí vamos a estar estudiando. Nosotros ya iniciamos al final de este año, que vamos a terminar con este libro. Tiene 5 capítulos que creo no vamos a poder terminar de ver, pero estoy seguro que de alguna otra forma vamos a poder aprovechar el tiempo que el Señor nos conceda, ¿sí? También quiero decirles que el próximo año, mira, este es el libro que vamos nosotros a estudiar. Se llama Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y conforme nos compartía Eugenio, a veces tenemos un concepto y pensamos que este libro se va a referir a que seamos una iglesia perfecta, y no se refiere a eso. Una iglesia conforme al corazón de Dios. Y mira, es un escritor, yo se los decía hace 8 días, siempre nosotros hemos estudiado a autores americanos, pero ahora estamos estudiando a este latino, que es pastor de la iglesia en Santo Domingo, República Dominicana, y entonces esto nos va a llevar a que tú y yo podamos a estudiar. ¿Y cuál es la propuesta que él tiene? Fíjate lo que él tiene, dice: las causas de los males que aquejan a la iglesia en nuestros días pueden ser múltiples, pero la raíz de sus desaciertos radican en su lejanía de la palabra de Dios. Si el fundamento no está bien, el resto de la edificación, dice, no podrá lucir bien, hermanos. Entonces, como decía nuestro hermano Eugenio, nosotros tenemos un compromiso con la palabra de Dios, que tú y yo la podamos entender plenamente, para que tú y yo la podamos compartir plenamente y correctamente, hermanos, porque si no, yo me acuerdo del pastor Pablo, decía él, tú y yo si no hemos sanado, ¿podemos ayudar a sanar a otros? Pues no, está nuestro rencor, nuestro odio, muchas cosas que tenemos y a veces queremos compartir, pero si nosotros no hemos sanado, Dios no nos va a usar, hermanos. Entonces, si queremos que Dios nos use como iglesia, como pueblo de Dios, para compartir su palabra, bueno, pues tenemos que nosotros decirle: Señor, pues ayúdame en mi necesidad de aprender, y yo también quiero enseñar. ¿A cuánto les gustaría enseñar, hermanos? Salir, que tú puedas compartir, hermanos. Yo creo que a muchos el Señor está dispuesto a que pues nos lleve y que nos moldee a su voluntad. Entonces, bueno, este es el reto que vamos a tener el siguiente año. Mira, si quieres, acércate, decía nuestro hermano, decía uno de mis hermanos: oye, pero es que ahora sí está muy grueso. Decía, ay, ¿cuándo lo vamos? Hasta parece como que sirve para un año, ¿sí o no, hermanos? Y yo creo que cuando tenemos el interés, como decía nuestro maestro Gustavo, mira, yo creo, si tú tienes un interés en la palabra de Dios y ver cuál es la voluntad, porque fíjate, este libro tiene un propósito: cómo la iglesia puede reflejar la gloria de Dios. Tú y yo tenemos que darle gloria a nuestro Dios, porque lo acaba de decir bien nuestro hermano. Si sabemos que todo lo que hemos recibido, beneficios, bendiciones, vienen de parte de nuestro Dios, Señor, pues yo lo único que puedo hacer es gloriarte y glorificarte y darte gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera de agradar a Dios. ¿Y cuál es la manera de agradar a Dios? Es venir a su palabra y que se haga la voluntad de Él y no la de nosotros, hermanos. Porque tú podrás tener una idea de cómo ayudar a la iglesia, cómo ayudar a tu familia, pero es una idea humana, y tus deseos humanos pues no van a poder hacer que te reconcilies con tu familia, que puedas predicar la palabra de Dios, porque son conceptos humanos. Tú y yo tenemos que venir a hacer la voluntad de Dios, venir a su palabra para saber cuál es la voluntad. Y mira, hoy en Santiago vamos nosotros a descubrir, bueno, 2 cosas que el Señor prueba.
y que está la prueba y está la tentación. Entonces vamos a saber diferenciar entre esas dos cosas y saber y que tú entiendas cuál es en la que estás viviendo, hermanos. Tal vez hoy tengas una prueba, tal vez alguna enfermedad, tal vez algún problema económico, tal vez desintegración en tu familia, no sé, muchas cosas. Tal vez tienes hijos que están en rebeldía, están tus hijos tal vez subidos en adicciones, en alcoholismo, drogas, no sé lo que sea, hermano. Pero algo como dijo nuestro hermano, yo estoy consciente que si está Dios dentro de tu vida, Él va a obrar, hermano. Él puede obrar no solo en tu vida, sino también en esta iglesia, hermanos. Él puede obrar en esta iglesia para que que podamos hacer su voluntad, hermano. Porque algo que esto es cierto, es que cuando tú y yo venimos los domingos aquí, es venir a cantar alabanzas que ya lo hicimos, pero también venimos a estudiar su palabra porque queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Es como este padre que decía Eugenio, que es un padre que se preocupa para darle a su hijo lo mejor. ¿Tú te preocupas porque tus hijos tengan educación? Sí, yo me acuerdo que cuando entraron a la escuela decían nuestros hermanos, mire, yo no voy a ir poder este domingo porque tengo que forrar muchos libros. Así hubo hermanos que me dijeron, ¿sabes qué? Es que estoy preocupada por la educación de mis hijos. Está bien, hermano, está bien que tú te preocupes por la educación, pero también tú debes de saber que hay una formación académica que le debemos dar a nuestros hijos, también una preparación espiritual, para que cuando ellos crezcan este balance, hermanos, pueda hacerlos que sean gente que triunfe en la vida. Entonces, vamos a orar, hermanos. Ya les dije libros, si ustedes se quieren acercar a la librería, ahí vean, si pueden ir, dice un hermano, yo les voy a dar 20 pesos, a ver si ya me lo puedo llevar el libro. Bueno, eso lo tiene que ver con Aurorita, ¿ya? Eso lo tiene que ver con Aurorita, pero sí que sea un proyecto, porque tú y yo tenemos un proyecto y vas a ver que Dios tiene un proyecto para tu vida, particularmente para tu familia, pero también tiene un proyecto como iglesia, y todos somos la iglesia de Dios, ¿sí, hermano? Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te pedimos esta mañana que tú nos lleves a tu palabra, que tu palabra sea la que pueda entrar en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Muéstranos a través de ella, Señor, cuál es lo que tú quieres que corrijamos en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo, Señor. En nuestro ministerio como iglesia, Señor, ayúdanos a que pueda crecer nuestro ministerio y podamos agradarte y que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas y en la vida de iglesia, porque te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Bueno, y vamos a Santiago, hermanos. Ya empezamos en las casas en donde estamos dando este curso, pues ya empezamos con el libro de Santiago. Y dice así en Santiago capítulo 1, versículo 1, ¿ya están ahí? Santiago, siervo de Dios, ¿y qué dice? Y del Señor Jesucristo. ¿Sí es nueva versión internacional? Sí, entonces ahí está, ahí para que vayamos cotejando, hermanos. Entonces, que Santiago, quiero decirles que Santiago es, en algunas Biblias, me llama mucho la atención porque en algunas Biblias ya viene el libro, no dice Santiago, sino dice Jacobo. Y Jacobo, precisamente, Jacobo era uno de los apóstoles, pero también fue un hermano del Señor, y se cree que esta escritura la escribió precisamente un hermano del Señor, del Señor Jesucristo, y conforme pasó el tiempo, esta palabra de Santiago se fue componiendo de dos partes, de ¿sí? San Jacobo, entonces se fue haciendo con el tiempo y quedó como hoy tú y yo la conocemos, como Santiago. Pero es una palabra compuesta de San Jacob y San Jacob, y hoy llega a nuestros días como la palabra de Santiago. Así es este escritor. Y este mismo escritor, ¿cómo se define él mismo? ¿Como quién? Como siervo de Dios, como esclavo del Señor, ¿sí? Y él dice como siervo o esclavo del Señor que quiere hacer la voluntad del Señor, y él manda esta carta. ¿A quién se la manda? Aquí mismo. ¿A quién se la manda? Y cuando se habla a las 12 tribus, ¿qué te viene a tu mente, hermanos? ¿A Israel? Sí, cuando tú dices a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿de qué vienen? Pues originalmente yo quiero decirles que esta carta fue, él como tenía la intención para sus compatriotas, dijo, bueno, pues yo sé que están pasando por dificultades. Y estas dificultades nosotros las podemos hallar porque dice a las 12 tribus que se hallan, ¿dónde? Dispersas por el mundo. En Reina Valera dice a los que se encuentran en la diáspora. En la dispersión, aquellos que están en la dispersión. Mira, y hoy lo veíamos en la mañana, yo platicando con muchos hermanos, ahí en la mesita, platicando, ¿por qué Dios los había llevado a que el pueblo de Dios, que había escogido en el Antiguo Testamento, los había esparcido?
Bueno, pues yo la primera vez que los encuentro es cuando son llevados a Babilonia, ¿no? Y después cuando Ciro llega al poder, bueno, dice pues que regresen los judíos a su patria. Y muchos dijeron en Babilonia, no, pues ya aquí ya tengo mi negocio, tengo mis cosas, Y entonces muchos no quisieron regresar. Y probablemente otros se fueron a otros países y así fue. Y en Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta cuando viene el día del Pentecostés, Pedro decía que venían muchos judíos de diferentes naciones y que cada quien estaba hablando de judíos dispersos. Y mira, y hay una noticia, si este libro, yo leía que este libro fue escrito antes del año 70, todavía iba a venir otra dispersión, porque va a venir el Imperio Romano, el emperador Tito, va a invadir Jerusalén, ¿y qué crees? Y ahí se va a hacer otra dispersión de judíos, otra dispersión. Y cuando ellos son llevados a otras naciones, pues yo te quiero decir que cuando, yo lo puedo ver con los emigrantes, hermanos. El emigrante que llega a la Ciudad de México, llega un momento en que son tantos que hubo a veces un paro allá por la villa, en donde ya no los querían, porque eran tantos que les causaba un malestar, un desconocimiento y un rechazo hacia esas personas. Y entonces yo me doy cuenta que las personas que salen de su país, de su lugar de origen, sufren. Y sufren hambre, desprecios, pobreza, muchas cosas. Y yo creo que esta es la situación que estaba en este pueblo, porque se le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Y les quiere decir que Él los quiere animar. Quiere animar a su gente, decirles, ¿saben qué? Miren, ustedes se encuentran en la dispersión, y ahorita lo vamos a ver porque se encuentran en una prueba que el Señor, gracias Eugenio, sí, gracias. Ellos se encuentran en esta problemática porque mira, ¿cuál es la encomienda del libro en su primera página? Vamos a ver que tú y yo, junto con ellos, estamos en diferentes pruebas. Vamos a pasar por diferentes pruebas o dificultades. Y yo te puedo decir que hoy tú estás tal vez pasando por dificultades o pruebas. Yo estoy seguro que estás pasando, que estás luchando con tu carácter, que todavía guardas rencor, que tienes odio, que hay gente que no puedes ver, o tienes problema con tu pareja, con tus hijos. Yo estoy seguro que tú tienes en alguna otra forma un problema. Pero mira, en el contexto real que yo estoy y que lo quiero pasar, es que yo te quiero mostrar que ellos vivían una dificultad más grande en la que tú y yo vivimos. Nosotros hoy estamos en una ciudad en donde hay persecución religiosa, hermanos. ¿No? Dice el hermano, todavía no. ¿Y qué pasaría si viniera una persecución religiosa? Pues tú y yo tendríamos que estar dispuestos o nuestra fe o negar nuestra fe, porque eso va a depender de eso. Tu fe es aceptar que tú digas ante autoridades, sí, yo soy cristiano. Porque si efectivamente esta carta también se volvió universal, porque después la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, que todos los apóstoles estuvieron predicando, fue perseguida. En el año 70 o antes del año 70 ya había una persecución, a nivel imperio, ¿sí? En donde se perseguía a todos los cristianos, aquellos que aceptaban a Jesucristo como su Señor y Salvador. De eso dependía su vida. ¿Y hoy tu vida y la mía depende de eso? No. Mira, yo salgo a veces en mi casa con mi Biblia. ¿Y eso qué muestra cuando tú llevas una Biblia bajo el brazo? ¿Qué llevas cuando llevas una Biblia? ¿En qué reconoces, hermanos? Que al menos esa es una persona que está interesada en la palabra de Dios. Pero también cuando alguien ya ve que llevas una Biblia, dice, ese es un cristiano. Yo ahí veo personas que veo y digo, ese es un cristiano. Y ya me quiero imaginar su vida, sus pruebas, sus luchas, sus tentaciones que tiene cada día, porque así está formada, así Dios diseñó que tú y yo pasáramos sobre estas pruebas y estas dificultades. No solo de pobreza, de enfermedad, no. Ahora es a través de tu fe. Tu fe puede producir problemas. Porque cuando tú decides, vas a ver que la vida va a cambiar. Y cambia para dos aspectos. Uno, para bien. Cambia para bien, porque cuando nosotros vivíamos de una forma, ¿sí? Nuestra forma pensábamos que era la correcta y así vivíamos, con nuestras normas, con nuestros pensamientos, como la forma en que yo creía que debía tratar a mi esposa, a mis hijos, cómo me debía de comportar en el trabajo, y pensábamos que eso era lo correcto. Pero cuando viene Dios a tu vida,
tú te das cuenta que Dios quiere mejorar tu vida. Efectivamente, ya tu vida empieza a mejorar, tienes mejores hábitos, has dejado ciertas cosas que te dañaban, alcohol, droga, no sé, el fumar, muchas cosas que tú teníamos como vicios, se empiezan a dejar y mira, y tu cuerpo empieza a sanar. Ya de entrada, ya tu cuerpo empieza a sanar, ¿sí? Y luego después, si quieres hacer la voluntad del Señor, el Señor te empieza a moldear tu carácter, y entonces tú ya empiezas a ser una persona que ya te preocupas menos, que tienes odio hacia las personas, que hoy ves diferente la vida y que dices, ahora la vida tiene sentido. Ahora verdaderamente, porque dice el Señor que Él ha venido para que tú y yo tengamos vida ¿en qué? En abundancia. Y la vida en abundancia es eso, que tú tengas una calidad de vida mejor, hermano, una calidad de vida mejor. Y entonces eso viene al Señor. Entonces, fíjate cómo después de que ya saluda a la iglesia en el versículo 1, versículo 2, ¿qué dice? Vamos a leerlo, hermanos. Ajá, ¿y estaban pasando los destinatarios, estaban pasando pruebas? Sí, estaban pasando pruebas. No las que tú y yo consideramos que somos pruebas, pero ellos verdaderamente estaban pasando pruebas. Porque para ti, ¿cuál es tu prueba? Pues mañana tengo que hacer gastos, no he pagado la luz, no he pagado esto, pero de alguna u otra forma no depende eso de tu vida, ¿no? No, eso no está dependiendo de tu vida. Y tú y yo de alguna u otra forma tenemos una paz estable en el sentido de que tú y yo no somos perseguidos por la palabra de Dios. Ellos sí, hermanos. Ellos sí estaban viviendo, pero estaban pasando, y entonces Él quiere decir, ¿cómo los llama? Hermanos míos. Hermanos míos. Está hablando a una comunidad que considera que pensamos igual, y por eso a mí me gusta cuando viene el pastor Pablo y cuando yo escuché su testimonio de que él estaba hablando a los indigentes, a las personas que sufren alcoholismo, drogadicción, y luego lo fui a visitar, digo, Señor, pues tú estás haciendo la obra. Y ahora que veo a mi hermano Tomás y que veo que está compartiendo a las personas que lo necesitan, digo, Señor, pues te damos gracias porque eso nos alerta a nosotros como iglesia que tenemos que hacer algo. ¿No crees, hermano? Sí, porque estamos muy cómodos, estamos domingo y luego ya llegamos, mañana empieza nuestra vida normal, mañana es puente, yo creo que mañana te vas a parar tarde, entonces te la llevas más relajado. Pero, y después, saliendo de aquí, pensamos que la vida sigue siendo normal. Y yo creo que tenemos retos tú y yo. De lo que aprendemos hoy, mañana mismo lo tenemos que poner en práctica. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Y cuando está hablando de diversas pruebas, es que Dios ha puesto esas pruebas en ti y en mí. Y vamos a definir cuando es una prueba y es una tentación, ¿sí? Porque yo en años yo pensaba que todos entendíamos la diferencia, pero un día en lo largo de mi vida cristiana, un día un hermano me confrontó y dice, es que Dios no nos puede probar. Entonces yo ahí entendí que él no entendía la diferencia entre tentación y prueba. Y yo te quiero decir que si tú te encuentras en una prueba, hermano, espero que sea una prueba, no que no haya sido que hayas caído en una tentación, porque la tentación es cuando tú y yo somos tentados, no, a obtener algo que no es de nosotros, ¿sí? Y ahí eso no es una prueba, hermanos. ¿Ahí qué sería? Una tentación. Es como David, hermanos. Vamos a poner el ejemplo de David. David, ¿qué sufrió? ¿Una prueba o una tentación cuando vio a Betsabé de lejos, hermanos? A ver, ¿era Dios que le estaba poniendo a Betsabé y le estaba poniendo ahí una prueba? No, ahí era, tenemos que hacer la diferencia, porque dice, pobrecito de David, él siendo un hombre y le ponen esa tentación, esa era una prueba. No, nosotros tenemos que saber, saber cuando tú estés en una prueba y cuando estés a punto de estar en una tentación, tú sepas la diferencia y cómo salir de ella, porque esta carta nos lleva a cómo salir nosotros de la prueba y también de la tentación. No sé qué prueba tengas hoy en tu día, si es enfermedad, si es problemas familiares, tu pareja, tus hijos, tu economía, ya te quieren lanzar de tu casa, no sé cuál es, ya te van a recoger tu coche o ya los de Coppel y los de Electra no te dejan y te agobian todos los días, no sé cuál sea tu prueba, pero fíjate lo que dice, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentar en diversas pruebas, pero conforme a la palabra de Dios, porque luego a veces los hermanos, que estoy pasando por una prueba. Es como hace unos años, yo lo he platicado aquí varias veces, conocí a un hermano y se congregaba con nosotros, pero un día me dijo, ¿sabe qué, hermano? Estoy pasando por una prueba muy difícil y quiero que la iglesia me ayude, que la iglesia me ayude.
Porque, ¿qué cree? Tengo la prueba de pagar 2 celulares que saqué en el extra y son 70,000 pesos los que yo tengo que pagar. Entonces, cuando a mí me dijo, yo tuve que decir en mi mente, no, hermano, es que esto no es una prueba. Tú te metiste en una tentación, en querer comprar algo que tú no tenías y ahora ya se volvió un problema. ¿Sí te das cuenta cómo se convirtió en un problema? Porque él pensó que podía pagarla y cuando se enfrentó a la cruda realidad de pagar, ya se dio cuenta que él no podía pagar. Entonces, ahora el problema lo agobió tanto que ya no podía ni dormir, ¿sí? Y entonces yo le dije, mira, hermano, pues lo que podríamos hacer es ayudarte poquito, pero no, 70,000 yo no te podría ayudar, hermano. Ahora tú tienes que aprender a salir de este problema en que tú te metiste, tú tienes que salir. Porque imagínate que la iglesia tuviera que absorber ese problema ¿él podría crecer espiritualmente? No, él no iba a crecer espiritualmente. Y tú y yo estamos aquí para saber, como lo decía Eugenio, que tú y yo a veces tomamos malas decisiones y que tú y yo tenemos que salir de esas malas decisiones a través de aprender. Pero a través de aprender, a través de la palabra de Dios. Porque entonces ya no me voy yo a nosotros a involucrar en cosas que a veces sin querer nos vamos a involucrar. Es como aquel cuando dice el apóstol Pablo, nosotros lo vivimos, cuando dice que tu libertad en el Señor no se convierta en libertinaje, ¿sí? Entonces yo un día dije, no, pues es libertad en el Señor. Y dice la palabra que todo me es lícito. Y entonces yo muy espiritual, todo me es lícito. Entonces yo digo, pues yo puedo hacer lo que quiera. ¿Así es, hermanos? No, todo me es lícito, pero no todo me conviene ni todo edifica. Entonces tú tienes que saber, y Dios, mira, lo decía Juan en la mañana. Juan en la mañana nos sacó el pasaje de Efesios, que no vayan a ellos, yo se los quiero leer. Efesios, él nos compartió el devocional en la mañana, a mí me gustó mucho porque también yo lo compartí en un grupo de matrimonios. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Tú y yo tenemos que saber cómo andamos como hijos de Dios, cómo andamos, porque tú y yo conocemos la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo andamos. Este ver quiere decir una reflexión a tu vida. No como necios, sino como sabios. Una cosa es la necedad y tenemos que andar como sabios. Y eso solo puede venir de Dios. Dice, aprovechando bien el tiempo porque los días, ¿qué dice? Son malos. Él nos decía, mira, aprovecha hoy, Juan nos decía en la mañana, porque muchos no estuvieron, nos decía, mira, aprovecha ahorita que puedes abrazar a tu esposa, que puedes abrazar a tus hijos. Mira, aprovecha bien el tiempo que hoy todavía tú y yo nos podemos mover. Podemos venir a la iglesia. Porque cuando va a llegar un tiempo en que ya no nos vamos a poder mover. Entonces vas a decir, yo quisiera estar en la iglesia. No, hermano, pues ya se te pasó tu tiempo. Porque cuando se te dio la oportunidad, ¿dónde estabas? Pues estabas en tus negocios, en tus cosas, en todo eso. Y entonces ese tiempo ya no lo vas a poder recuperar. Ya no lo vas a poder recuperar. Entonces, ahorita tú y yo, nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprovechar bien el tiempo en las cosas de Dios. Entonces, vamos a ver, dice, pues ya saben que la prueba de su fe, ¿qué dice? Produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que falte nada. El escritor está hablando de que el Señor nos ha llamado para que sean perfectos e íntegros. Pero esto va a ser conforme a un plan de Dios para tu vida. Pero Dios pide que en ti que seas, en Reina Valera dice paciencia. Y aquí se traduce como ¿qué? Como constancia. Y la constancia quiere decir que tú y yo, a través de las dificultades y los problemas, tú y yo tenemos que seguir insistiendo. Es como aquel que tiene una prueba y no ha podido salir de ella, pero él quiere seguir insistiendo. Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito para mi vida y yo quiero seguir adelante. Y mire, te voy a decir una cosa, y a veces no es fácil seguir adelante. ¿O es fácil, hermanos? No es fácil. No es fácil seguir adelante cuando hay problemas, hay dificultades. No estamos al 100% con el Señor. Pero mira, el Señor nos puede llegar en medio de esa problemática. Yo se los quiero decir así porque yo así lo entiendo. Yo creo que Santiago les está escribiendo a los que están en la dispersión pasando muchas dificultades y les dice, miren, ustedes acepten en lo que ustedes están viviendo en el propósito, porque Dios tiene un propósito para su vida. ¿Tienes problema de enfermedad? ¿Dios lo puede sanar?
A ver, hermanos, ¿Dios puede sanar? Sí, pero dice aquí, mira, nos vamos a adelantar, versículo 6. Pero pida con fe. ¿Qué dice? No dudando. Entonces, mira, nosotros hace 8 días, nuestro maestro nos predicaba una fe que piensa, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la fe cuál es mejor? ¿La fe que obedece o la fe que piensa? Y nosotros, ¿cómo lo entendíamos? No, pues tú debes de obedecer. ¿Y te acuerdas que dijo, oye, ¿no eran 10 los que fueron sanados? Y solo uno pensó. ¿Y qué pensó aquel que estaba leproso? Dije, Él me sanó. Y entonces nosotros habíamos pensado, ¿dónde están nosotros, Señor? Pues tú los mandaste. Pero también tenían que pensar, sí, el propósito. ¿Y qué más descubrió ese? ¿Los 10 fueron sanados? Sí. Pero ¿quién recibió la salvación? Solo uno. ¿Tu fe? Te ha salvado. Y eso es lo que el Señor quiere, que tu fe y yo, que cada día que nuestra fe, tú y yo pongamos bases, una fe que piensa, ¿sí? Una fe que persevera, ¿sí? Una fe que persevera las circunstancias y una fe que persevera y una fe que camina sin dudar. Que camina sin dudar, porque hay muchas dudas que tú y yo podemos tener. Porque mira, es fácil la fe, es fácil la fe. Porque ¿qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Yo se los quiero leer. Allá en Hebreos, el libro de Hebreos nos dice qué es la fe, para que cuando nos pregunten qué es la fe, nosotros contestemos bíblicamente qué es la fe. Capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver, y tú tienes que contestar con la palabra de Dios, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe, hermanos? Porque una vez alguien me lo enseñó, la fe es pisar en donde no hay nada. ¿Así? En donde tú ves un vacío así y dices, usted dé el paso de fe. Pues si doy el paso de fe me caigo, hermano. ¿Sí? ¿Y qué dice la fe? Ahora sí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y mire, ¿y la gente tiene fe? No, hay gente que dice, ¿sabe qué? Yo voy a creer en Dios si me lo muestran, si me lo enseñan. No, pues, o sea, eso no es fe. Fe es creer en que tú y yo hemos visto a Dios. ¿Vimos al Señor Jesucristo? No. ¿Pero sabemos que existe? Sí, porque lo podemos sentir, hermano. Eso se llama fe. La certeza de aunque tú y yo no lo veamos, sabemos que va a ser. Es como nos platicaron nuestros hermanos, quiero retomar otra vez porque dice, son cuestiones humanas. Son cuestiones jurídicas, ¿no? En el mundo. Pero yo considero que era Dios. En medio de todo, ahí estaba Dios. Caminando y cediendo los corazones de las personas para que se realizara conforme al propósito de Dios a la persona de esa persona. ¿Sí? Entonces yo quiero decirles que esta es la fe, es la garantía de lo que se espera, la certeza de ¿qué? De lo que no se ve. Y si a ti te falta fe, bueno, pues dice Dios que se la demandemos. Si alguno tiene falta de fe, ¿qué dice? Y Él se la va a dar siempre en pequeñas porciones, así, se las va a dar chiquito, así, así, ¿no? La va a dar abundantemente, hermanos. Pero tú y yo tenemos que saber que efectivamente sí existe, porque eso es lo que le quiere transmitir allá Santiago a las 12 tribus, y le dice, versículo 3, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Y qué dice? Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte, ¿qué dice? Nada. Tú y yo como personas primeramente, pero también como miembros de una iglesia, debemos de saber que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y no importa que estemos pasando por pruebas, dificultades, hermanos. Yo aquí veo que podría haber muchos reclamos acerca de la iglesia hacia mí y digan, oiga, pastor, es que mire, yo cada vez que me acerco a la iglesia, pues no me va bien, ahora tengo esta enfermedad, ahora me pasó este problema, estoy a punto de perder mi trabajo, ya me echaron de mi casa y todo eso, y les tenemos que enseñar que este es parte del proceso del Señor. ¿Sí? ¿Te acuerdas de Job? ¿Sí? Él pasó por un proceso grande. ¿Sí? Y mira, y aquí lo dijeron hace poquito, dice, ahora después de pasar la prueba, va a declarar Job, yo antes te conocía, ¿cómo te conocía, hermanos? De oídas, ¿no? Pero cuando él salió de la prueba y vio que ahí estaba Dios, dijo, pero ahora sé que eres real y que existes.
Porque caminaste en medio del dolor, de la angustia, de la necesidad, ¿sí? Tú caminaste conmigo y yo no me daba cuenta. Pero tú estabas ahí y hoy te alabo. ¿Y cómo fue esa relación de Job con Dios, hermanos? ¿Creció? Y eso es lo que quiere Dios a través de que tú seas constante en las cosas de Dios. Y mira, es como el joven a veces no entiende. De veras, tú y yo fuimos jóvenes, ¿te acuerdas? Yo muchas veces, yo pensé que mi papá y mi mamá me querían echar a perder la vida. Me prohibían hacer esto, no vayas allá, no te juntes con y esto. Y dije, ay, estos me quieren. Pero tarde o temprano yo descubrí que ellos tenían una preocupación por mí. No es que me estaban echando a perder la vida. Era un joven inexperto, ¿sí? Un adolescente inexperto, y así piensa el joven y el adolescente. Piensan que cuando tú les das una orden o les prohíbes algo, ¿sabes qué? Es que les quieres arruinar la vida. ¿Y es así? A ver, ¿les quieres arruinar la vida? O aquellos que ya tienen hijos grandes, hermanos, que ya son hombres de bien. ¿Les echaste a perder la vida cuando les prohibías? ¿O cuando los disciplinabas? Porque tú y yo sí éramos de los que disciplinábamos. ¿Sí o no, hermanos? Tú sí éramos. Y ya nos disciplinaban también, ¿sí o no? Sí, también eran. Y a veces decimos, ¿saben qué? Esto es ahora lo que les hace falta a nuestras nuevas generaciones. Y mira, yo les digo, no, mire, sí, déjaselos a ellos. Ellos solo los van a tener que tratar, hermanos. Qué bueno que a nosotros la disciplina nos sirvió. Y hoy hasta decimos que yo agradezco de veras la forma en que me disciplinaron, hermanos. Porque yo no entiendo cómo yo iba a poder salir de ahí. Claro, hoy hay métodos y todo eso. Y claro, hoy también los niños no pueden ser agredidos porque están así en el teléfono. En Estados Unidos así es, hermano. Están con el teléfono y a ver, pégame, y le hablo al 911 y vienen por ti. ¿Y a quién se van a llevar? ¿Al rebelde, al indisciplinado o al que quiere corregir? Fíjate cómo está nuestra sociedad, porque así dice la palabra, que vendrán tiempos que a lo bueno, ¿cómo le van a llamar, hermano? ¿Y a lo malo? Sí, fíjate cómo está nuestra sociedad, y en medio de esta sociedad el Señor quiere que tú y yo caminemos en contracorriente con la palabra de Dios. Señor, haz la voluntad en nosotros, porque dice, mira, dice, si alguno de ustedes, versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, dice, pídasela a Dios y Él se la da, pues Dios da a todos generosamente, sin despreciar a nadie, hermanos. Y mira, yo lo quiero llevar al contexto que estamos viendo, porque siempre nosotros, yo le he predicado, que cuando alguien no entiende la palabra, que empieza a estudiar, siempre sacamos de este contexto, dice, no, pues aquí dice la palabra, pídale a Dios sabiduría y Él le va a dar, y le va a dar en abundancia. Y yo creo que más bien, que aquí en el contexto que lo estamos viendo, es que cuando venga la prueba y la dificultad, Señor, ayúdame a saber, dame sabiduría, ¿sí? Para saber cuando es una prueba, para saber qué debo de hacer, cómo me debo de dirigir en esta prueba, en esta dificultad, hermanos. Eso tiene que ser antes, porque ya cuando te metiste en el problema no te lo va a resolver el Señor. Es como, estoy hablando de este hermano, que cuando ya se metió en el problema, pues quería que el Señor se lo resolviera, y el Señor no va a resolver esas dificultades. Tú y yo, cuando leemos la palabra de Dios, el Señor quiere que tú crezcas en sabiduría, ¿no? En lo que nosotros veamos, sean sabios, no necios. Entonces la sabiduría quiere decir que tú y yo tengamos la palabra de Dios. Entonces, en este texto, Señor, ayúdame a saber cuando es una prueba y cómo lo debo de salir de ella. Porque acuérdate, ¿cómo antes salías de tus deudas? ¿Cómo salías antes de tus deudas? ¿Te acuerdas cómo salías antes? Pues le hablas a tu compadre, te veías en tu casa que estaba mal acomodado y te ibas al monte de piedad. Y de esa forma era nuestra vida, que nosotros salíamos hablándole al compadre, pidiendo préstamos y todo esto. Y mira, y yo creo que a estas alturas ya tu vida debe de ser otra, y conforme a los bienes, a las cosas materiales que tú y yo tenemos. Porque vamos a hablar de las cosas materiales, ¿sí? Yo creo que el Señor te debe de ser. ¿El Señor quiere que te endeudes? ¿Sí? ¿Quieres que el Señor te quiere ver ahí preocupado, hermanos? Yo de veras, en este camino que hemos tenido a través de la iglesia, yo me he dado cuenta que un gran porcentaje de los cristianos viven preocupados por las deudas que tienen con otras compañías que ellos mismos se enjugan. Está preocupado. Y nosotros lo podemos ver. Un hermano puede ser fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, hermanos, cuando está endeudado. No, porque cuando llega el sobre, ¿qué hace? Ay, Señor, mira, yo quisiera ser fiel, pero mira, tengo estas cosas que las tengo que pagar. Y yo quiero, ¿sí? Y entonces, pues, ¿a quién vas a quedar? ¿Quién sería el que sería el primero afectado, hermanos?
Sí, porque yo me acuerdo cuando escuchaba yo devocionales o predicaciones en los tiempos, yo descubrí hermanos que platicaban aquí, yo decía, wow, amén, yo quiero ser como ese hermano. Que cuando recibían su sobre, ¿qué crees que lo primero que pensaban? Sacaban su diezmo, esto es para Dios. ¿Y sabes cómo era mi vida antes? Cuando llegaba el sobre, no, pues es la luz, el gas, esto, mis deudas, esto y esto. Y mira, Señor, ya no me quedó. Tú sabías que mi intención era darte, pero ya no me quedó. Entonces, el que sale perdiendo va a ser Dios. Y mira, y el Señor quiere que vayamos corrigiendo eso, que nos dé sabiduría, Señor. Dame sabiduría, saber cuando tengo un problema de enfermedad, porque cuando viene a nuestra enfermedad, a nuestras vidas, yo he visto también mucha gente que se deprime. Mira, cuando le da diabetes a las personas por primera vez, mucha gente se deprime. Y algo que yo puedo descubrir es que, mira, puede ser una prueba de Dios, porque también hay los hábitos, estamos hablando también de los hábitos que pueden ser y luego le echamos que es Dios, pero vamos a dejarlo que sea Dios. Pero mira, si tú sigues tu dieta, ¿sí? Y dejas todo eso que te causó esa enfermedad, ¿puedes llevar una vida sana? ¿Sí? Yo conozco gente con diabetes, hermanos, que cambiaron su manera de comer, su manera de vivir, su manera de llevar sus rutinas, ahora la cambiaron a una vida más sana. Ay, gloria a Dios. No lo vio negativo, o sea, no se llora y dice, Señor, ¿por qué? No culpa a Dios, sino que ahora, su fe en Dios, ahora la traslada a llevar una vida más sana. Y no le preocupa, porque ahora es llevar una vida más sana y es con Dios, y Él lo restaura. Conozco gente que vive muchos años con enfermedades generativas, hermano, que lleva años con la enfermedad y a veces ni se ve. Yo tengo muchos conocidos así, hermanos, y doy gracias a Dios que muchos son cristianos. Pero conozco gente que cuando viene una enfermedad, hermanos, le dicen y se deprime y la enfermedad se va junto con él, hermano, rápido, en años. Eso a mí me da fe que esas personas tienen grande fe en el Señor y en que Él les puede traer una vida más sana en medio de la enfermedad. Y tú los ves y no tienen enfermedad. Yo conozco muchas personas que llevan años, pero conozco personas que no aceptan su enfermedad y que tienen resentimiento hacia Dios y que duran muy poco tiempo, hermanos. Porque la enfermedad, efectivamente, las enfermedades generativas tienden a que, lo mismo lo que dice, se va a regenerar. O sea, poco a poco te vas viendo que te vas haciendo menos, hasta que ya desapareces. Pero con Dios viene una vida en abundancia, hermanos. Aún en medio que hay muchas enfermedades, porque también nosotros podemos decir que a veces puede haber una enfermedad y que no supiste ni cómo llegó. Ahí está la enfermedad, pero Dios puede hacer que tú sigas adelante. Pero dice, versículo 6, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piensa que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos, de una fe que duda? Que es indeciso e inconstante. Sí, pero una persona que tiene quiero regresar al tema de la enfermedad, hermano, que está con Dios, hermano, que es constante porque tiene una fe de constancia, que tiene problemas, dificultades familiares y que tarde o temprano, mira, está en corriente y que está ahí y que está luchando y que está tratando de hacer la voluntad del Señor. Mira, el Señor, cuando tú te das cuenta, Él te trae paz y tranquilidad a tu vida. Porque yo lo he visto, esas son las promesas de la palabra de Dios. Yo he venido para que tengan una vida diferente a la que antes tenían. Y mira, y los conceptos que tú y yo tenemos a veces de la vida son muy diferentes. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Como dice Eugenio, él decía, mira, ahora que estoy yendo a la escuela, pues yo escucho tenía un concepto de la palabra de Dios, pero ahora estoy descubriendo que hay otras cosas que yo no había descubierto o que yo tenía un concepto de la vida. Es como de este leproso que vimos hace 8 días. ¿Sí te das cuenta? Pues si nosotros pensamos, oye, pues sí es cierto, no obedeció al Señor, no se fue al templo. Váyanse y preséntense al sacerdote y ofrezcan lo que está destinado a la enfermedad de la lepra, ¿no? Pero uno descubre que no, yo tengo que regresarle a darle gracias al Señor. Solo uno fue agradecido. Entonces, ¿qué te dice esto? Mira, también nosotros como cristianos, solo muy poquitos van a ser agradecidos con lo que tienen. Porque fíjate lo que dice, ahora vamos a entrar a la cuestión económica. Versículo 9.
versículo 9. Dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Está hablando de la pobreza, hermanos. Aquel que es pobre, hermano, debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad. O sea, que Dios te está sustentando en medio de la necesidad, hermanos. Yo así lo veo. Mira, yo he descubierto que cuando la gente viene hacia el Señor Jesucristo, sus finanzas se sanan. Yo lo he visto de veras, porque ahora ya no estás preocupado porque, ¿qué es lo que decía Eugenio? ¿Cuál es, ahorita, por qué está contento la gente, hermanos? A ver, ¿el Buen Fin trae felicidad, hermanos? Pues claro que trae felicidad. Y el que yo lo negara aquí, dije, no. Ahorita que dijo Eugenio del Buen Fin, yo dije, sí, yo deseaba que llegara el Buen Fin, hermanos. Pero es vanidad mía, hermanos. Y doy gracias a mi esposa, porque mi esposa es la que me está, es como la que me controla, me dice, es que no lo necesitas. Pero mira, es que se va a ver bien bonita ahí en la sala. No lo necesitas. Yo doy gracias, de veras doy gracias, porque si fuera por mí, ¿qué es lo que yo quisiera, hermanos? Pues sí, es lo que yo quisiera, dice, pero dice, porque dice, ahora versículo 10, vamos al otro lado. El que es pobre, y ahora vamos al que es rico. Y el rico, de su humildad, dijo, el rico pasará como la flor, como el campo, hermanos. Está hablando de las cosas materiales. A ver, vamos a ver. ¿Está mal ser rico, hermano? No. ¿Está mal? No, por eso vienes aquí. Porque si no, ya no estarías con nosotros. Pero por eso que ven. Porque aunque tú tienes dinero, hermano, es que el Señor te dé sabiduría para saber cómo lo vamos a administrar. A mí me da gusto que hoy los cristianos administran bien sus dineros y viven alegremente y se conforman con lo que tienen, hermanos. Aunque tienen la posibilidad de comprarse otra casa, de comprarse otro coche, de tener bienes, dicen, yo no lo necesito. Porque cuando vivíamos sin Jesucristo, ¿sabes qué? Era un alma insaciable. Queríamos saciarnos, queríamos más. No había nada que nos saciara. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿sabes qué? El Señor nos llena todo, hermano. Ya no necesitamos más. ¿O necesitamos más, hermano? No. Es como cuando Salomón habla en los Proverbios y dice que el hombre debe estar contento con lo que tiene, con su trabajo. Dice, no he visto más bien que el hombre coma y beba de su trabajo. Esta es la gran sabiduría de Salomón. Y alguien que conocía, hermanos, de bienes, ¿sí? Era Salomón. Si alguien tuvo bienes, ¿quién tuvo, hermanos? Fue Salomón. ¿Pero qué le pidió a Dios, hermanos? ¿Qué le pidió a Dios? Cuando le dijo a Dios, le dijo Dios, pídeme lo que quieras. Imagínate que Dios así te dijera hoy, pídeme lo que quieras, y tú ya estarías, yo ya estaría así, sobando, así con las manos. Pero qué bueno que Dios no cumple caprichos, hermanos. Sí, de veras. Porque Él da sabiduría para que tú y yo vivamos conforme a su voluntad. Porque eso no beneficiaría mi vida. Al contrario, ¿sabes qué? Haría que yo me desviara del camino de Dios. Yo lo he dicho muchas veces y lo estoy pensando humanamente, hermanos, y ojalá Dios no me lo conceda. Yo digo, ¿qué pasaría si Dios de veras me diera mucha riqueza? Que me sacara yo la lotería. Yo creo que en mi primer pensamiento yo no pensaría en la iglesia, hermanos. Mentiría yo si dijera, ahora voy a ayudar a este hermano, voy a ayudar a vamos a comprar el lugar allá en Betel y para que sea la iglesia y lo vamos a llenar. ¿Así sería, hermano? Pues yo digo, Señor, pues qué bueno que no me has dado, porque yo siento que no lo cumpliría, hermanos. Así se los voy a decir, qué bueno que Dios no me lo da. Porque más bien, Él quiere que nosotros trabajemos en eso. ¿Qué sería mejor bien? ¿Que nos lo diera gratis o que nosotros lo trabajáramos? Sí. ¿No te gustaría que pudiéramos tener ese proyecto para 2030? Que 2030 dijéramos, ¿sabes qué? Le dijéramos a la señora, bueno, ¿cuánto pide por el changarrito? A ver, ¿cuánto pide? Y que el Señor nos lo concediera. ¡Wow! Entonces ahora sí podríamos llenar. Bueno, no sé qué nos impide llenar ahorita, hermanos, pero fíjate lo que a veces humanamente nosotros pensamos. Porque como él ve Dios la riqueza y las posesiones. Versículo 11. ¿Cómo ve las posesiones de Dios? El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador.
A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico en todas sus empresas. Es efímero, hermanos. Es momentáneo. Lo material, hermano, hoy aprende lo que tú y yo tenemos, hermano. Mañana ya no lo vamos a tener. Y la vida nos lo ha demostrado, hermanos. La vida nos lo ha demostrado. En 1985, hermanos, ¿quién vivió el temblor de 1985? ¿Cuánta gente perdió su casa, hermanos? ¿Cuánta gente perdió sus bienes? En ellos pusieron su confianza. No la pusieron en Dios. Y entonces cuando vino la pérdida, ¿lo perdieron todo? De un día para... En segundos se perdió todo. 1917, ¿sí es así? 1917. 2017, perdón, ya me estoy yendo muy lejos. 2017, hermanos, otra vez vino a pegar un temblor en la Ciudad de México, hermanos. ¿Cuánta gente también perdió? ¿Se cayeron muchos edificios? ¿Se perdieron muchas vidas? Entonces, la riqueza sí es como la flor que hoy es y mañana, ¿qué dice? Ya desaparece. Entonces, ¿dónde debe estar tu confianza y la mía, hermanos? En el Señor, porque hoy tenemos salud. ¿Tienes salud hoy, hermano? Sí, pues yo al menos tienes salud. Pero mañana nos puede venir, ¿te acuerdas en la pandemia, hermano? A todos los agarró desprovisto. A todos los agarró desprovisto. ¿Sí te acuerdas? ¿Cuánta gente murió? Mucha murió porque no tenían su confianza en Dios. Y aún los que tenían su confianza en Dios, dice la palabra de Dios que pasaron de muerte a vida. Qué bueno que aquellos que creyeron en el Señor se fueron con el Señor, creyendo que Él los iba a resucitar cuando Él venga por segunda vez. Se fueron con esperanza. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos que tener, no en las cosas materiales. Porque hoy es engañoso lo que tú y yo podemos tener, ¿sí? Porque fíjate lo que dice, ¿y cómo lo ve eso? ¿Cómo lo llama? Fíjate. Ahora sí, versículo 12. Ya pasamos de la prueba es la dificultad que a veces tú no esperas y que te viene de repente, ¿sí? Que tú estás trabajando y ahí viene una prueba y tú y yo tenemos que saber que tenemos que poner nuestra confianza en Dios y saber que sin dudar Él lo puede resolver. Versículo 12, ¿qué dice? ¿La tentación es pecado, hermanos? ¿La tentación es pecado? No, la tentación no es pecado, porque el Señor Jesús, ¿qué dice? Fue tentado. ¿No dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser tentado, hermano? Sí. ¿Y el Señor Jesús se dio a la tentación? No. Fue un hombre sin pecado. ¿Sí? Entonces Él dice que la tentación, entonces ¿qué dice? Señor, pues ayúdame en mi tentación. Dice que Él no nos dejará más de lo que nosotros podamos resistir, sino que dará junto con la tentación. O sea, está hablando que cuando venga una tentación, si tú estás en Dios, Él mismo te va a dar la salida. Ay, amén, gloria a Dios. Cuando tú estés dispuesto a decir, sí, Señor, pues me voy a comprar ese carrazo, no importa que tenga que vender mi casa. No, ahí viene el Señor junto con eso. Y te dice, no, ¿sabes qué? Piensa como sabio. Porque cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, recordamos, oílo bien. Recordamos que el Señor, queremos agradar a Dios y no a los hombres ni a nosotros mismos. Queremos agradar a Dios. Y fíjate aquí versículo, porque a veces podemos tener esta idea. Versículo 13, ¿qué dice? Que nadie sea tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado con mal, ni tampoco le envía. Ay, gracias, Señor, porque entonces, ¿de dónde viene la tentación? Versículo 14, ¿de dónde viene la tentación? Todo lo contrario, cada uno es tentado con sus propios malos deseos, lo arrastran y lo seducen. Y lo seducen, hermanos. La tentación con Eva, ¿te acuerdas? ¿Cómo la sedució, hermanos? Oye, pues Dios nos ha dicho que podemos comer de todos los árboles que hay en el huerto. Solo hay uno que no podemos tocar, el árbol del bien, el de la ciencia del bien y del mal. Ese no lo podemos tocar. Y le dijo Satán, lo fue seduciendo, pero mira qué malo tiene, mira, velo. Ay, dice, pues sí, yo no lo veo que esté mal ni podrido, nada, al contrario, se ve tentador el fruto, ¿no? Y fue seducido. Entonces nosotros somos seducidos, ¿por qué? Por nuestra parte humana, por lo que tú y yo todavía tenemos, que no hemos podido dejar. Pero que en Dios tú y yo hoy lo podemos decir. ¿No dice la palabra que en Cristo qué? Somos más que qué. En Cristo somos más vencedores. Entonces podemos la tentación librarla, sí, pero tenemos que estar en Jesucristo.
Porque todo lo puedo. ¿En quién? En Cristo. Amén, gloria a Dios, hermanos. Entonces, cuando tú vienes a la palabra, ¿podemos? Sí podemos, hermanos. Mira, estamos dispuestos a seguir trabajando en eso porque lo vamos a trabajar. Versículo 15, para que veamos, dice: luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Fíjate, tiene una consecuencia. Primero, la tentación. Tenemos que resistir a la tentación, porque cuando tú cedes a la tentación que viene, hermanos, somos seducidos y se convierte ¿en qué? En pecado. ¿Y el pecado qué dice Romanos que es, hermanos? Muerte. Es muerte, el pecado es muerte, y tú hemos sido llamados para vida. Mis queridos hermanos, versículo 16, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos, ¿qué dice? De la creación. Amén, gloria a Dios, hermanos. Entonces no digamos que Dios nos pone la tentación, porque nosotros, es mismo nuestro corazón lo que tenemos. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca, hermanos. Entonces lo que tú y yo tengamos aquí, va a estar aquí y aquí. Entonces yo le digo, Señor, pues pon ese querer y como hacer por tu buena voluntad en mi corazón. Haz que verdaderamente yo tenga una fe que sea de constante, una fe constante, una fe que piensa, pero también es una fe constante. Y también en el versículo 6 dice, pero es una fe que, dice, que no duda, una fe que no duda, una fe que avanza, hermanos, ¿sí? Con dificultades, con ir en contracorriente contra el mundo, hermano, pero tú y yo lo podemos hacer, ¿sí? Hay mucha gente que hoy en el cristianismo dice que hoy vivimos una época más difícil cada día, conforme a la moral y en las cosas de la palabra. Y de hecho yo lo leía en lo que dice este pastor, que dice que hoy las iglesias sufren diferentes dificultades, pero es a veces que no hemos puesto en práctica la palabra de Dios. ¿Qué va a ser el libro de Santiago? ¿Sabes qué? El libro de Santiago nos va a confrontar nuevamente. ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe nada más intelectual? ¿Es una fe que nada más al que abrazas, al que te abraza, abrazas? ¿Al que te quiere, quieres? ¿Es una fe condicionada? Señor, si me va bien, yo voy a la iglesia. Si me va bien, yo leo la palabra de Dios. Si me va bien, oro. ¿Es una fe condicional, hermano? ¿O es una fe que quiere hacer que tú y yo seamos gente que con convicciones? Y eso es lo que quiere hacer la palabra. Es como cuando ahorita que yo les escribí, si tú tienes convicción, hermanos, el libro que les acabo de mostrar, que sí está grueso, hermanos, está grueso. ¿Lo podrás leer, hermano? Sí. ¿Qué es más grueso, hermanos? ¿El libro que les mostré o la palabra de Dios? A ver. Y va a decir, bueno, pues hermano, ni siquiera la palabra de Dios la he leído completa. Pues a mí me estaría preocupando, hermanos. No sé cuántos años llevas en Jesucristo. ¿Cuántos años ya llevas, hermanos? ¿10, 15, 20? Al menos una vez la tendríamos que haber leído, ¿sí o no? Completa. Sí, para saber de qué se trata el manual de Dios. Y si no la hemos leído al menos una vez, debemos de estar preocupados, hermanos. Porque nuestra necesidad espiritual, para que mi crecimiento de mi alma y de mi espíritu haga esto, yo tengo que leer este libro, hermanos. Entonces lo tenemos que leer. Y una vez que ya lo leas particularmente, ahora lo tienes que llevar a analizar. ¿Qué dice el Salmo 1, hermano? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que antes, óylo bien, en la ley de Jehová medita. ¿Qué dice? Y meditar quiere decir hacer esa lectura así para que la termine. Voy a seguir leyendo. Y me la aviento rápido para que ya termine, que sí terminé la Biblia, hermanos. No, es un análisis, es profundidad. Señor, ¿qué quieres que yo haga aquí? ¿Qué quieres que yo entienda aquí, Señor? Ayúdame a entender, ayúdame a salir, dame sabiduría para los problemas, pero también dame sabiduría para poder entender tu palabra y ponerla en práctica, hermanos. Porque ¿qué es más fácil, hermanos? ¿Estudiar o poner en práctica? A ver, pues ponerlo en práctica, hermanos. ¿Dice la palabra que nos debemos de amar unos a otros? Sí. ¿Ya amamos a todos los hermanos? Dice, mire, sí, casi ya estoy en un 90%. Solo los de aquel lado todavía me cuesta mucho trabajo. Pues cuando dice la palabra que tenemos que amar, porque mira, ¿sabes qué que también viene más adelante? Una fe sin hacer acepción de personas.
¿Hay una fe sin hacer excepción de personas? Sí. Capítulo 2, versículo 1. Fíjate, ¿cómo vamos a ver la fe? ¿Cómo es la fe, hermanos? Una fe que piensa, una fe que es constante, una fe que no duda. Y fíjate, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe de dar lugar a, ¿qué dice? A favoritismos. Bueno, a menos en Reina Valera dice, una fe que no hace excepción de persona, que todos los ve por igual. ¿Te puedes imaginar que todos los podamos ver con igual? Sí, eso es lo que estamos aprendiendo a través del libro de Santiago. Dios nos va a hacer reflexionar. Señor, ayúdame. ¿Todavía tenemos que trabajar? Sí, hermanos. ¿Tenemos retos? Sí, hermanos, tenemos retos. Mira, yo les quiero decir que vamos a cerrar este año con este libro de Santiago, ¿sí? Y el año que sigue, hermanos, vamos a empezar a ver cuál es la voluntad de Dios a través de nosotros como iglesia, hermanos. Si es como iglesia, hermanos, traer a más personas, pues yo creo que esa es la voluntad del Señor, hermanos. Hay necesidad todavía, hay gente que tiene necesidad del Señor Jesús, hermano. ¿Sí? ¿Cómo estábamos tú y yo sin el Señor Jesús, hermanos? Pues pensábamos que estábamos bien, pero como llevábamos nuestra vida nos dábamos cuenta que no era la correcta. Yo cuando me casé, hermanos, hace muchos años, hasta 35 creo, 36 años, llevo de casado, yo pensaba que llevaba mi matrimonio, pero un día me di cuenta que mi matrimonio no estaba Jesús, Él estaba fuera de mi matrimonio. Y yo le voy a decir que en el primer año mi esposo y yo ya nos queríamos separar, ya nos íbamos a separar, pero cuando viene el Señor Jesucristo a nuestras vidas, entonces todo empezó a cambiar. Y eso es lo que yo te invito, hermanos, que el Señor hoy puede hacer que tu vida cambie. Pídeselo a Dios, que te dé sabiduría cuando vengan las tentaciones, que te dé sabiduría a salir de los problemas. Señor, ya no quiero resolver mis problemas como antes yo los resolvía. Porque cuando yo quería resolver los problemas, ¿qué crees? ¿Sabes qué? Los empeoraba. Yo quería resolver los problemas porque yo tenía que mentir, hermanos. ¿Sí te acuerdas que cuando mentíamos? Estoy hablando como Santiago. ¿Sí te acuerdas cuando mentíamos, hermano? ¿Sí? ¿Esto solucionaba el problema? No. Esto llevaba a que teníamos que decir otra mentira, y luego otra mentira, y esto otra mentira, y así nos la llevábamos, y eso no era vida. Pero ahora en Cristo Jesús, fíjate, podemos decir la verdad, y el Señor nos libera. Y el Señor ha venido a liberarnos a través de su palabra, hermanos. Entonces yo los invito, hermanos, a que sigamos, que si tú seas constante, tal vez traes problemas, traes dificultades, estás a punto de aventar la toalla, pero yo te quiero invitar a que pongas toda tu confianza en Dios. Una fe que no duda, una fe que es constante, y que así vayamos trabajando nuestra fe a través de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos empezado a ver este libro maravilloso que es el libro de Santiago, Señor. Un libro que nos va a llevar a que veamos nuestra fe así como lo hemos venido viendo a través de este año. Una fe que a veces es frágil, a veces una fe que es vulnerable, a veces una fe basada en el conocimiento humano. Pero cuando venimos a tu palabra nos damos cuenta que tenemos que trabajar en ti, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe sea constante, que sigamos adelante, no importando las dificultades, que nuestra fe sea sin dudar, Señor. Sabemos que tú puedes traer sanidad a nuestras vidas, que puedes traer a resolver las problemáticas que tengamos como personas, como familias, pero también como iglesia, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor. Queremos ser una iglesia que te agrade, Señor, y que dé gloria a tu nombre. Te damos gracias, yo te doy gracias por nuestra iglesia, te doy gracias por en todos lados donde se predica tu palabra, y todo esto te lo damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Gracias.